Japón, 1945, un imperio derrotado. Sin embargo, al mismo tiempo que sus dirigentes se rendían a bordo del acorazado USS Missouri, una unidad de élite de la inteligencia norteamericana conocida como la TAI buscaba armas secretas en suelo nipón antes de que fueran destruidas. Lo que la TAI encontró podría haber ayudado a Japón a evitar su derrota en caso de haber estado preparado. Se trataba de una flota aérea secreta de aviones de reacción y cohete, de la más moderna tecnología. Partirían desde cientos de bases ocultas para la que hubiera sido la batalla decisiva del Pacífico, quizá el golpe maestro de los japoneses. Esta es la historia de aquellos aviones secretos japoneses, unos prototipos que podrían haber convertido la derrota en victoria. Aviones japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Finales de 1941. Un torbellino barre el Pacífico. Cazas y bombarderos aliados son destruidos en un ataque que viene del cielo. Desde Pearl Harbor hasta las Filipinas, los aviones aliados son fácilmente barridos por aviones japoneses mucho más avanzados. Sorprendidos, los aliados apenas pueden dar crédito a los hechos. It was quite a surprise to the Allies at the opening phase of World War II. Fue una gran sorpresa para los aliados al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Estaban acostumbrados a ver documentales de lo que sucedía en China y solo aparecían bombarderos y cazas biplanos con tren de aterrizaje fijo. A pesar de haber recibido informes desde China por parte del coronel Claude Chennault, advirtiendo que los japoneses habían desarrollado aviones muy avanzados, dichos informes habían sido archivados y olvidados. Fue un duro golpe para el orgullo occidental. Las agencias de inteligencia aliadas parecían haber infravalorado la capacidad japonesa para diseñar aviones de combate modernos. Los aliados debían enfrentarse ahora a una fuerza aérea bien desarrollada y tenían que recuperar el tiempo perdido. La reacción norteamericana ante la superioridad de los aviones japoneses fue tratar de averiguar cómo funcionaban, pero no disponían de servicios secretos en territorio japonés. Fue entonces cuando el general MacArthur emitió su famosa orden: id a las junglas, encontrad aviones japoneses estrellados, reconstruidlos, haced que vuelen y comprobad cómo responden en combate. Y eso fue lo que hicieron. Creo que es uno de esos héroes desconocidos de la Segunda Guerra Mundial. No era aviador, no era general, pero su trabajo para conocer los aviones japoneses constituyó una de las misiones más importantes de aquella contienda. El equipo de McCoy fue denominado Technical Air Intelligence o Inteligencia Técnica Aérea, TAI. Desde sus humildes comienzos en el Hangar 7 crecería hasta convertirse en una de las mayores organizaciones secretas cuyas unidades se distribuyeron por todo el territorio en que se desarrolló la contienda. Fue creada desde cero, desde la nada, y se convirtió en una gran operación. Desde las junglas de Nueva Guinea se enviaron al Hangar 7 piezas de los aviones japoneses accidentados. Con frecuencia, se utilizaban partes de aviones del mismo modelo para reconstruir uno que pudiera volar, y así evaluar sus características. El trabajo fue todo un reto para McCoy y su equipo. No se conocía casi nada respecto a aquellos aparatos. Los pilotos decían que se habían encontrado con 6 Mitsubishi en tal lugar, o que varios Nakajima venían de tal otro. Pero eso no tenía ningún valor para la gente en tierra, o para otros pilotos que trataban de saber de qué aviones se estaba hablando. ¿Era un bombardero, un caza o un hidroavión? Frank McCoy y uno de sus oficiales más jóvenes, Francis Williams, tuvieron una buena idea para denominar a los aviones japoneses, cuyos nombres eran muy complicados. Decidieron llamar a los cazas japoneses con nombres masculinos y a los bombarderos con nombres femeninos.
Las personas que bautizaron a los aviones decían que los nombres no tenían nada que ver con ninguna persona o cosa, pero no siempre fue cierto. Por ejemplo, el bombardero Betty. He investigado un poco y resulta que el nombre lo propuso un sargento que trabajaba en la sección. Conocía a una enfermera de Pensilvania que se llamaba Betty. Como el bombardero tenía unas cúpulas redondas muy abultadas, le recordaban cierta parte de la anatomía de la joven de Pensilvania. Y por eso le puso ese nombre. Pero en 1942, con un ejército aliado en retirada de la zona del Pacífico, resultaba muy difícil conseguir aviones japoneses derribados. El gran problema era cuánto iba a durar la guerra. Los Estados Unidos se dieron cuenta de que los japoneses estaban dispuestos a luchar hasta la muerte, que no se rendirían. Para conquistar una isla había que matar literalmente hasta el último japonés. La TAI comenzó a entrenar a los mejores oficiales de inteligencia para que buscaran en la jungla durante los combates y recogieran toda la información de los aviones derribados. Fue una de las misiones de inteligencia más peligrosas de la guerra. Pero a pesar de los esfuerzos, los aliados seguían sin información de los aviones y de cuáles eran sus características. A mediados de 1942, la TAI tuvo un golpe de suerte. En julio, un solitario Catalina, un hidro, estaba de patrulla sobre las islas Aleutianas. De repente, el observador pudo divisar un avión accidentado, y no era americano. El mejor premio que podían conseguir los aliados era uno de esos aviones con los que tenían que combatir. Había uno de ellos en las Aleutianas, pues los japoneses operaban en el extremo sur de esa cadena de islas. Se trataba de un avión que hasta entonces solo había sido conocido por su nombre, el legendario caza Zero. El piloto de aquel Zero era un joven oficial muy inexperto. Cuando trató de aterrizar dio una vuelta de campana y se partió el cuello, así que se encontraron con un Zero nuevo, casi intacto, con el piloto muerto. De esta manera los aliados pudieron conocer cómo era el avión. Fue un golpe de suerte increíble. La TAI tenía ahora trabajo. Se recuperó enseguida el avión, fue examinado intensivamente y se le puso en vuelo. Voló con los aliados por primera vez en otoño de 1942. La recuperación del Zero de las Aleutianas permitió a la TAI conocer sus secretos. Aprendieron cuáles eran sus puntos fuertes y sus puntos débiles, en particular que el Zero no disponía de depósitos de combustible autosellantes. Si era alcanzado, ardía como una antorcha. Esta información permitió que se desarrollaran las tácticas adecuadas para combatir a los aviones japoneses, tratando así de sacar provecho a sus limitaciones. Por primera vez, la TAI tenía una idea clara del alcance de la técnica japonesa. La información extraída ayudó a los constructores aeronáuticos aliados a diseñar aviones que derrotarían al Zero. El resultado directo fue el Grumman Hellcat. Al Hellcat se le acreditó haber derribado 4.947 aviones del total de 6.477 destruidos por los pilotos de portaaviones norteamericanos. Pero en 1944, la TAI se enfrentaba a otro grave problema. Los vuelos de reconocimiento sobre Alemania mostraron unas extrañas quemaduras en las pistas de vuelo, lo cual era prueba de la presencia de aviones de reacción que fácilmente podían dejar anticuados a los cazas aliados. El descubrimiento inquietó al alto mando aliado. ¿Dispondrían los japoneses de la misma tecnología? Se enviaron aviones de reconocimiento a Japón para que trataran de averiguarlo. El resultado
revelaría uno de los mayores errores de apreciación de toda la guerra. Justo al cabo de 2 años de que se descubriera que la tecnología japonesa estaba mucho más avanzada de lo que se creía, la TIE se enfrentaba a otra realidad incluso más inquietante. Sin que fuera conocido por los aliados, los japoneses habían empezado a desarrollar sus propios reactores. Hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, los aliados no supieron que los japoneses estaban preparados para crear aviones de reacción. Fue una gran sorpresa. El primer caza-reactor del mundo, el alemán Heinkel 280, voló en 1941 a los pocos meses del desastre de Pearl Harbor. Los japoneses demostraron entonces su gran entusiasmo por los nuevos reactores. Para ellos, los cazas de reacción eran la clave para la defensa de su nación contra el nuevo bombardero norteamericano, el B-29. Pero Japón necesitaba ayuda, y en 1944 la consiguió de la Alemania nazi. Alemania ejercía una gran influencia técnica sobre Japón, en particular en lo referente a aviones de reacción. Naturalmente, había japoneses que trabajaban en Alemania para su país. En 1944 fue firmado un acuerdo mediante el cual Alemania compartiría su tecnología con Japón. Los agregados japoneses fueron informados de los avances en materia de aviones de reacción, concretamente el Messerschmitt 262, también conocido como ME-262. El nuevo caza de reacción ME-262 volaba 240 km por hora más rápido que el avión más veloz existente hasta entonces. Estaba armado con 4 cañones de 30 milímetros y su velocidad máxima era de 860 km por hora. Podía volar a 11.500 metros de altura, lo suficiente para alcanzar a los bombarderos B-29. Los representantes japoneses consiguieron planos y muestras de los motores de reacción desarrollados por Alemania. Hicieron los preparativos necesarios para enviarlos a Japón y así experimentar con ellos. A principios del verano de 1944, semanas antes de que los B-29 partieran de sus bases en el oeste de China y comenzaran a bombardear Japón, 2 submarinos japoneses, el Satsuki y el Matsu, salieron de Kiel, Alemania, y comenzaron el largo y peligroso viaje de regreso a su país. Pero los códigos secretos de comunicaciones de Japón eran conocidos, y la noticia del viaje de sus 2 submarinos fue transmitida inmediatamente a la TIE. Pronto se dieron cuenta de que los submarinos llevaban planos para la fabricación del ME-262. Los aviones aliados rastrearon los mares en busca del Satsuki y del Matsu. El primero, con su preciada carga, fue avistado y hundido con toda su tripulación. Pero milagrosamente, el Matsu escapó y llegó a Singapur en julio de 1944. El fallo de los aliados al no hundir al Matsu fue potencialmente el mayor desastre de la inteligencia aliada. Cuando los japoneses consiguieran ejemplares o planos de los aviones y motores de reacción, lo primero que harían sería fabricarlos tan pronto como fuera posible para así desarrollar sus propios aparatos. La versión japonesa del ME-262 iba a llamarse Karyu o Dragón de Fuego y sería utilizada por el ejército. Pero fabricar en serie un avión tan complejo era una empresa muy difícil para Japón. El problema al que se enfrentaban los japoneses era conseguir un motor de reacción con el suficiente empuje, ya que necesitaban materiales especiales para resistir altas temperaturas. Pero el mayor inconveniente era comprimir el aire de entrada hasta que alcanzara la presión necesaria para poder mezclarlo con el combustible y conseguir así el empuje deseado. Era un problema termodinámico muy complejo, y ahí es donde ayudaron los expertos alemanes. Entre los tesoros técnicos que el Matsu llevó a Japón,
se encontraban fotografías de un motor de reacción alemán de gran empuje que estaba siendo desarrollado para su nuevo caza de reacción. El constructor aeronáutico alemán Heinkel había diseñado el Heinkel 162 Volksjäger, el caza del pueblo, un caza que podía ser fabricado en serie con mucha rapidez. A partir de fotografías y planos, los ingenieros japoneses construyeron su propio motor de reacción. Lo llamaron NE-20. El hecho de que los ingenieros japoneses pudieran construir su propio motor de reacción a partir de unos cuantos planos y fotografías dice mucho en su favor. No se limitaron a construir una copia, tenían grandes conocimientos y eran muy creativos, lo que demuestra lo avanzada que estaba la industria aeronáutica japonesa. La Marina Imperial planeaba utilizar este nuevo motor en otra versión del ME-262 alemán. Se llamó Kika. El primer Kika voló el 7 de agosto de 1945 sobre la bahía de Tokio, 8 días antes de que terminara la guerra. Aunque su motor de reacción era más pequeño y desarrollaba menos empuje que el alemán, el Kika también era más pequeño como avión, más ligero. De esta forma, con dos reactores, el cazabombardero tendría unas características de vuelo similares al ME-262. Hubiera supuesto una gran sorpresa para los cazas aliados. Pero los japoneses no solamente trabajaban en secreto en los reactores. A continuación veremos cómo Japón desarrolló otra aeronave que estaba a años luz de su tiempo. El primer autogiro de combate. Pearl Harbor es conocido como un intento japonés para afirmar su supremacía sobre los Estados Unidos. Realmente, Japón consiguió una serie de objetivos estratégicos con este ataque. Su éxito debía consistir en asegurarse el abastecimiento de un recurso vital, el petróleo. El ataque a Pearl Harbor se debió en parte a su deseo de mantener a raya la Marina norteamericana mientras se apoderaban de los recursos de la Indonesia holandesa. El petróleo era fundamental para la estrategia de Japón en el Pacífico. El embargo americano del petróleo fue la causa real de que comenzara la guerra en 1941. Era una materia prima necesaria para el esfuerzo bélico japonés. Para impedir que los holandeses incendiaran los pozos de petróleo, los japoneses se adelantaron y los capturaron en un atrevido asalto por medio de paracaidistas, cuyos oficiales habían sido entrenados en Alemania. El golpe llevó a los japoneses hasta las costas de Australia y les dio el control de la mayor parte del Pacífico. Las fuerzas americanas prepararon un contraataque inmediatamente. Una guerra submarina sin restricciones privaría a Japón de sus nuevos recursos petrolíferos antes de que las grandes formaciones de B-29 dieran el devastador golpe final. La exitosa campaña submarina norteamericana bloqueó con efectividad al archipiélago japonés, privándolo de alimentos, materias primas y, sobre todo, de petróleo. Las fuerzas americanas empezaron a combatir en el Pacífico, barriendo a la marina mercante japonesa. Cuando sus islas comenzaron a padecer escasez de combustible, los diseñadores japoneses empezaron a pensar en la forma de combatir a los submarinos norteamericanos. El resultado fue uno de los diseños aeronáuticos más avanzados de la Segunda Guerra Mundial. Se le llamó Fénix, por el ave que resurgía de sus propias cenizas. El Fénix fue un gran avión de carga diseñado para transportar petróleo por el aire desde los campos petrolíferos de Sumatra hasta Japón, sin que se lo impidieran los submarinos americanos.
El proyecto del Fénix demuestra lo desesperados que estaban los japoneses para asegurarse el suministro de petróleo. Fue un proyecto temerario porque hacer volar un avión lento y pesado lleno de petróleo a través del fuego aliado era poco menos que una misión suicida. Creo que no hubiera llegado a tener éxito. Aguas costeras de Japón. Un solitario submarino norteamericano busca presa. De repente avista un petrolero japonés que lleva una preciosa carga para las fábricas japonesas y los aviones de caza. Inmediatamente, como llovidas del cielo, empiezan a caer cargas de profundidad. Realmente los japoneses fueron los primeros en emplear autogiros en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Los utilizaron para dos misiones, como apoyo a la artillería y para la guerra antisubmarina. La primera aeronave de despegue vertical, el autogiro, fue diseñada por el ingeniero español Juan de la Cierva y voló por primera vez en 1923. La prensa la llamó el molino volador. El autogiro parecía un avión, pero volaba como un helicóptero. El autogiro era una forma primitiva de helicóptero. Un primer paso al helicóptero que conocemos en la actualidad. Los japoneses estaban siempre dispuestos a aprovechar todas las novedades que aparecían. En los años 30, el autogiro fue esa novedad. Adquirieron 2 autogiros Kellett en los Estados Unidos. Los llevaron a Japón y evaluaron qué podían hacer con ellos. Los militares se dieron cuenta enseguida de que podían servir como herramienta para la observación, pues tenían escasa velocidad, pero podían aterrizar en muy poco espacio. Poco después de empezar las pruebas, los 2 helicópteros quedaron destruidos en sendos accidentes. Pero el ejército envió los restos a la compañía de ingeniería Kayaba con órdenes de que desarrollara otros autogiros mejores. Cuando la compañía Kayaba reconstruyó los autogiros Kellett, tuvieron una brillante idea. Se dieron cuenta de que sus limitaciones bélicas se debían a su motor de escasa potencia. Así que emplearon esta vez un motor alemán más potente, y así se encontraron con una nueva arma de guerra. Al darse cuenta del potencial bélico del autogiro, el ejército ordenó su producción y compró 98 ejemplares. Los utilizaron en misiones de observación para la artillería. El primer autogiro japonés, el KA-1, voló 6 meses antes del ataque a Pearl Harbor. A pesar de su uso intensivo en las Filipinas, pasó desapercibido para la TAI. Por eso no recibió nunca un nombre en código. Cuando Japón empezaba a ver peligrar su victoria, le atribuiría una extraña misión al KA-1. Aunque parezca raro, la Armada japonesa tenía sus propios portaaviones independientemente de la Marina. Con frecuencia durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina y la Armada no se ponían de acuerdo y duplicaban sus recursos, sencillamente porque les resultaba difícil cooperar. El ejército japonés convirtió unos cuantos barcos de transporte en portaaviones ligeros, poniéndoles una pequeña pista sobre la superestructura. Conforme se acercaba la derrota, esos portaaviones fueron transferidos a operaciones antisubmarinas con la esperanza de proteger los suministros de petróleo. En abril de 1944, el portaaviones Akitsumaru se encargó de transportar a los KA-1, provistos estos con cargas de profundidad. El autogiro no tenía gran capacidad para llevar cargas, pero si se eliminaba el observador y se le colgaba un soporte en su puesto, podía transportar 2 cargas de profundidad de 60 kilos. Fue la primera vez que se empleó el autogiro en la guerra. Pero la historia le reservaba algo a la Akitsumaru antes de que los KA-1 pudieran entrar en acción. La nave tenía asignada una misión especial: llevar suministros a bases japonesas aisladas. El 15 de noviembre de 1944,
el submarino norteamericano Queenfish avistó a la Kitsumaru. Con sigilo, el sumergible se acercó lo suficiente a su presa. El hundimiento de la Kitsumaru puso fin al atrevido experimento antisubmarino del ejército nipón. Sin embargo, los japoneses desarrollarían otros proyectos más avanzados que el autogiro, e incluso más avanzados que cualquier arma que poseyeran los aliados. ...24 de enero de 1990... un cohete despega rumbo a la Luna. Han transcurrido 25 años desde que la humanidad envió una nave a su satélite. Pero esta vez no se trata de una misión norteamericana o rusa. Una tercera nación había decidido explorar el espacio. Se trataba de un cohete japonés. Las raíces de esta tecnología penetran en la Segunda Guerra Mundial, junto a uno de los más famosos ingenieros aeronáuticos de Japón, Hideo Itokawa. Hideo Itokawa es muy famoso por desmarcarse de los círculos aeronáuticos de Japón. Quiero decir que fue el primero que se separó de la tradicional estructura japonesa basada en el trabajo de equipo. Él reclamó para sí su gran labor en la aviación y por esa razón hasta hoy en día los ingenieros aeronáuticos japoneses le odian. Estamos en 1939. En el lejano oriente, los pilotos de la Armada Imperial están probando un nuevo y excepcional avión de caza. Al principio no les gusta. El avión es el Nakajima Ki-43. Su nombre en el código aliado es Oscar. La Marina japonesa tenía el famoso caza Zero y la Armada tenía otro caza famoso que era el Oscar. Sin embargo, cuando los cazas aliados se encontraban con estos últimos, no era raro que dijeran que se habían topado con los Zero, porque ambos se parecían. A diferencia de otros aviones de la Armada, tenía tren de aterrizaje retráctil. Los pilotos estaban acostumbrados a la maniobrabilidad de aviones anteriores, por eso creían que el peso adicional del tren retráctil haría que la carga alar del avión resultara excesiva. Pero Hideo Itokawa, a cargo del diseño aerodinámico del Oscar, ideó algo que haría de este avión una auténtica leyenda. Nakajima incorporó en dos de sus cazas principales unos flaps que llamaría de mariposa, porque cuando se desplegaban las alas se parecían a las de las mariposas. Dicho flap no solamente servía para el aterrizaje, sino que era también un flap de combate. Con él se disminuía el radio de giro de los virajes. En los futuros combates, el diseño de Hideo Itokawa daría sus frutos. El Oscar demostró ser uno de los mejores cazas de la Segunda Guerra Mundial. Pero conforme avanzaba la guerra, el Oscar también mostró sus defectos. No tenía una gran velocidad de ascensión porque el motor no tenía la suficiente potencia para alcanzar rápidamente a los bombarderos a gran altura como los B-29. Necesitaban otro tipo de interceptor. Ese nuevo interceptor estaba siendo desarrollado en Alemania. Se trataba del Messerschmitt 163 Comet o ME-163 Comet, y estaba provisto de un motor cohete de combustible líquido. Para conseguir una mayor aerodinámica y ahorrar peso, arrojaba las ruedas al despegar. Así conseguía alcanzar los 9.000 metros de altura en 2 minutos y medio. El cazacohete ME-163 fue diseñado como interceptor de punto. Su ventaja era que alcanzaba muy rápidamente grandes alturas para atacar a los bombarderos. Como desventaja tenía una autonomía muy limitada. El combustible se usaba casi totalmente en la subida. Después solo tenía capacidad para dar una pasada sobre los bombarderos. El avión volvía entonces a la base, sin motor, planeando. La Marina Imperial, desconfiando de que la Armada pudiera mantener los cielos limpios de bombarderos norteamericanos, decidió que el Comet era una solución rápida para sus necesidades de defensa. La versión japonesa se llamó Tsushui
porque hacía un ruido parecido al silbido de una espada samurái. La fabricación del Shushui fue confiada a Mitsubishi, la compañía diseñadora del legendario caza Zero. El 7 de julio de 1945, el Shushui voló por primera vez. Igual que con otros avances tecnológicos alemanes, los japoneses no se limitaron a copiarlo, también introdujeron variaciones. Se dieron cuenta de que el ME-163 no llevaba combustible suficiente, así que trataron de construir otro avión más grande. La nueva y mejorada versión fue denominada caza-cohete del tipo 2. Tendría alas delta y estaría provisto de 2 motores cohete. Mayor, más rápido que el Comet original y armado con misiles, de haber volado habría barrido del cielo a los bombarderos B-29. La Marina desarrolló a su vez una bomba cohete para ser usada en ataques kamikaze. La bomba volante Baka, Loco, u Oka, como la llamaban los japoneses, debía ser usada para defender el archipiélago japonés de la flota americana. Para llegar al teatro de operaciones, debía ser transportada por un bombardero Betty. Luego se lanzaría en un ataque suicida. Pero los bombarderos resultaban derribados antes de acercarse al punto de lanzamiento. Por esta razón, la Marina japonesa planeó construir un bombardero de reacción que sustituyera a los Betty. El R-2Y, Keiyun o Nube Hermosa, no recibió nunca un nombre aliado codificado. Y esto es porque, sencillamente, no se conoció su existencia. El primer prototipo del R-2Y fue terminado en abril de 1945. Como sus motores de reacción no estaban listos, voló con un motor de émbolo corriente. La versión final hubiera tenido 2 motores de reacción bajo las alas. Su velocidad habría alcanzado los 800 km por hora, a más de 10.000 metros de altura. Hubiera sido imposible interceptarlo. Hay que recordar que la TAI no sabía nada de la nueva generación de aviones japoneses como el R-2Y. Volvieron a cometer el mismo error de 1941. Debieron pensar que como habían detenido el flujo de tecnología alemana hacia Japón, los japoneses no podían desarrollar la suya propia. Lo cierto es que iban a dar otra sorpresa. ¿Cuánto hubiera costado esa sorpresa? Imaginemos por un momento que los aliados hubieran tratado de invadir el archipiélago japonés. Estamos en la primavera de 1946. Una flota americana y británica se aproxima a las costas del archipiélago. Los Corsair de la Marina norteamericana vigilan el cielo. De repente, un superportaaviones japonés lanza un ataque con aviones de reacción contra la flota invasora. Los aviones japoneses procedentes de las islas hubieran aprovechado las interferencias que produce el suelo. El radar americano no habría podido descubrirlos. La primera vez que fueran detectados sería por un vigía provisto de gemelos. Y eso hubiera sido un gran desastre para la flota americana. Volando demasiado rápido para los cazas y la artillería antiaérea, los R-2Y habrían atacado con torpedos o con misiles guiados tierra-aire. Los portaaviones aliados habrían quedado reducidos a pecios humeantes. Oleadas de Kikas atacarían a la aviación mientras los R-2Y, partiendo de refugios ocultos en montañas, habrían atacado a los transportes de tropas. Los aviones nipones alcanzarían los objetivos en muy poco tiempo. Habrían atacado primero los barcos más vulnerables, los transportes de tropas, los barcos hospital y los transportes de municiones. Pero la historia tenía preparado un final distinto. Los B-29 fueron los encargados de dar el golpe decisivo. Ocurrió lo que los japoneses tanto habían temido antes de que pudieran volar sus cazas cohete del tipo 2. No obstante, todavía queda en el aire una pregunta inquietante. ¿Cómo pudieron los japoneses mantener oculta su aviación secreta durante tanto tiempo? La respuesta se esconde en las profundidades de la montañosa orografía nipona.
9 de agosto de 1945. 2 días después del lanzamiento de la bomba de Hiroshima, la Unión Soviética declara la guerra a Japón. Su servicio secreto empieza a rastrear Manchuria, tratando de encontrar pruebas que evidenciaran lo avanzada que estaba la ingeniería aeronáutica japonesa. Los Estados Unidos le siguen de cerca. Al terminar la guerra contra Japón, las unidades de la TAI se apresuran a ir a Tokio ansiosas de averiguar en qué estado se encontraban los avances japoneses. En particular, estaban preocupados de que los grandes logros de la industria nipona no cayeran en poder de los soviéticos, que habían invadido Manchuria. Pero el premio no se encontraba allí. 6 meses antes, el alto mando japonés había ordenado que sus factorías de aviones estuvieran fuera del alcance de los bombarderos americanos. El terreno montañoso les brindaba una magnífica oportunidad para esconderlas. Las minas abandonadas y los túneles ferroviarios fueron convertidos en fábricas. Un ejército de mineros cavó túneles nuevos en las laderas volcánicas. La TAI descubrió más de un centenar de fábricas de aviones escondidas bajo las montañas. Hubieran resultado seguras, incluso contra ataques nucleares. Los militares japoneses habían calculado que aunque no se pudiera ganar la guerra, a los americanos les costaría 1 millón de bajas invadir las islas de Japón, un precio demasiado alto. Bien escondidos en sus refugios de montaña, los nuevos aviones cohete y los reactores habrían causado un gran daño en caso de haber sido construidos. Encontraron una fábrica secreta de la compañía Nakajima con una línea de producción del caza Kika. Más de 25 de estos aviones estaban en la fase final de fabricación. También encontraron otra línea de producción para el bombardero R-2Y. Los hombres de la TAI habían sido sorprendidos de nuevo por los japoneses. Su personal encontró más de 12.000 aviones escondidos en factorías y bases subterráneas, una fuerza aérea secreta que había pasado totalmente desapercibida para el alto mando aliado. Muchos de esos aviones avanzados fueron llevados a los Estados Unidos. Sus secretos fueron incorporados a los aviones y cohetes americanos de la posguerra. En Japón, los ingenieros como Hideo Itokawa, el hombre que ayudó a crear el Oscar, no tenían ahora trabajo. Por las condiciones de la rendición al terminar la guerra, todas las actividades aeronáuticas de Japón debieron ser suspendidas. Eso significaba que un gran número de personas no tendría trabajo, incluyendo muchos y buenos ingenieros aeronáuticos. Después de la guerra, Itokawa empezó a trabajar en ingeniería médica. Fue el primero en desarrollar un corazón artificial en Japón, pero pronto le reclamaron para la industria aeronáutica. En 1951, Corea del Norte invadió Corea del Sur y la Guerra Fría se volvió caliente. Un año más tarde, los Estados Unidos firmaron un tratado con su nuevo aliado, Japón. Los antiguos ingenieros aeronáuticos japoneses volverían a trabajar en su especialidad. Los fabricantes del Kika, la antigua compañía Nakajima de Hideo Itokawa, volvieron a producir reactores. Después de la guerra, la compañía de aviación Nakajima cambió el nombre por el de Fuji Heavy Industries y comenzó a trabajar en proyectos civiles. Pero cuando la citada invasión norcoreana caldeó la Guerra Fría, Fuji volvió a la construcción aeronáutica. Nakajima Fuji construyó su primer reactor militar de posguerra en 1958. Se llamó T-1. La ingeniería aeronáutica japonesa de posguerra reapareció disfrazada con aviones americanos. Fueron construidos con licencia estadounidense. Entre ellos estaba el F-86 Sabre, que fue utilizado por su fuerza aérea. También Kawasaki construyó el Lockheed P-2 para la Marina japonesa. Más tarde se fabricaron aviones como el Starfighter. Pero hubo un hombre que rehusó volver al diseño de aviones, Hideo Itokawa.
En 1953, Itokawa fue a los Estados Unidos en viaje de investigación. En aquel tiempo todavía trabajaba en ingeniería médica, pero cuando llegó a América, descubrió algo en lo que nunca había pensado: el programa espacial americano. A su regreso, Itokawa volvió a darle vida al programa de cohetes japonés, esta vez con fines pacíficos. Ya en 1954, Itokawa había probado sus primeros cohetes. Alcanzaron una altura de 100 kilómetros. Con este éxito, Itokawa fue conocido en Japón como el padre del cohete. Japón puso en órbita su primer cohete el 11 de febrero de 1970, siendo la cuarta nación que salía al espacio después de Rusia, Estados Unidos y Francia. La Guerra Fría consiguió convertir en amigos a los antiguos enemigos. También cambió la suerte de Frank T. McCoy, de la TAI, que siguió prestando servicios en la Fuerza Aérea. Irónicamente, se presentaron los mismos problemas de identificación que con los aviones japoneses, pero esta vez con los aviones soviéticos. Por eso le encomendaron a McCoy que creara un código de nombres de aviones rusos para la OTAN. Hizo que los nombres de los aviones empezaran por la letra que designaba su misión, por ejemplo, la B para los bombarderos, como el Bear. Para los cazas era la F de Fighter, como el MiG-21 Fishbed. Pero los nuevos nombres no fueron nunca tan románticos como los elegidos para los aviones japoneses en los lejanos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando la TAI ayudó a cambiar el curso de la guerra en el Pacífico. Investigaciones recientes han puesto de manifiesto que durante la Segunda Guerra Mundial, Japón, con muy poca ayuda exterior, desarrolló una amplia gama de vehículos aéreos muy avanzados. Reactores, cohetes, misiles guiados. Consiguió un avance tremendo. En la actualidad, Japón participa en el proyecto de la Estación Espacial Internacional. Existen planes para que desarrolle una lanzadera tripulada fabricada por Nakajima Fuji. Será la descendiente directa del cazacohete tipo 2 de 1945. Uno de los muchos aviones japoneses que podía haber cambiado el destino final de la guerra si el tiempo hubiera estado a su favor. Esta es la historia de aquellos aviones secretos japoneses, unos prototipos que podrían haber convertido la derrota en victoria. Aviones japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Finales de 1941. Un torbellino barre el Pacífico. Cazas y bombarderos aliados son destruidos en un ataque que viene del cielo. Desde Pearl Harbor hasta las Filipinas, los aviones aliados son fácilmente barridos por aviones japoneses mucho más avanzados. Sorprendidos, los aliados apenas pueden dar crédito a los hechos. Fue una gran sorpresa para los aliados al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En una de las mayores organizaciones secretas cuyas unidades se distribuyeron por todo el territorio en que se desarrolló la contienda. Fue creada desde cero, desde la nada, y se convirtió en una gran operación. Desde las junglas de Nueva Guinea se enviaron al hangar 7 piezas de los aviones japoneses accidentados. Con frecuencia, se utilizaban partes de aviones del mismo modelo para reconstruir uno que pudiera volar, y así evaluar sus características. El trabajo fue todo un reto para McCoy y su equipo.
No se conocía casi nada respecto a aquellos aparatos. Los pilotos decían que se habían encontrado con 6 Mitsubishi en tal lugar, o que varios Nakajima... Id a las junglas, encontrad aviones japoneses estrellados, reconstruidlos, haced que vuelen y comprobad cómo responden en combate. Y eso fue lo que hicieron. Creo que es uno de esos héroes desconocidos de la Segunda Guerra Mundial. No era aviador, no era general, pero su trabajo para conocer los aviones japoneses constituyó una de las misiones más importantes de aquella contienda. El equipo de McCoy fue denominado Technical Air Intelligence o Inteligencia Técnica Aérea, TAI. Desde sus humildes comienzos en el hangar 7 crecería hasta convertir. Estaban acostumbrados a ver documentales de lo que sucedía en China, y solo aparecían bombarderos y cazas biplanos con tren de aterrizaje fijo. A pesar de haber recibido informes desde China por parte del coronel Claude Chennault, advirtiendo que los japoneses habían desarrollado aviones muy avanzados, dichos informes habían sido archivados y olvidados. Fue un duro golpe para el orgullo occidental. Las agencias de inteligencia aliadas parecían haber infravalorado la capacidad japonesa para diseñar aviones de combate modernos. Los aliados debían enfrentarse ahora a una fuerza aérea bien desarrollada y tenían que recuperar el tiempo perdido. La reacción norteamericana ante la superioridad de los aviones japoneses fue tratar de averiguar cómo funcionaban, pero no disponían de servicios secretos en territorio japonés. Fue entonces cuando el general MacArthur emitió su famosa orden. Japón, 1945, un imperio derrotado. Sin embargo, al mismo tiempo que sus dirigentes se rendían a bordo del acorazado USS Missouri, una unidad de élite de la inteligencia norteamericana conocida como la TAI buscaba armas secretas en suelo nipón antes de que fueran destruidas. Lo que la TAI encontró podría haber ayudado a Japón a evitar su derrota en caso de haber estado preparado. Se trataba de una flota aérea secreta de aviones de reacción y cohete, de la más moderna tecnología. Partirían desde cientos de bases ocultas para la que hubiera sido la batalla decisiva del Pacífico, quizá el golpe maestro de los japoneses.